el siguiente capítulo, termina en el versículo 16, el capítulo 3, y comienza el capítulo 4, pero vamos a leerlo, no sé si se acuerdan, en una ocasión mencioné que a veces es bueno, sobre todo en las epístolas, por la forma en cómo están escritas, son cartas, y generalmente, si usted es de aquella generación que escribió cartas, ¿verdad? Su primera enamorada, yo recuerdo, escribí cartas a mi esposa también, por ahí escribí algunas, correos después, pero recuerdo haber escrito cartas y las cartas pues tenían un saludo, un contenido y luego final, adiós, ¿verdad? Mundo cruel, no sé. Así es esto. Entonces no podemos leerlo, ¿verdad? Y separar como lo tenemos aquí, está separado, pero a propósito de los números han sido dados es para organizar y buscar lo mejor. Anteriormente, antes de que la Biblia hubiese sido completada, la palabra Biblia en el griego biblos es libros, eso es lo que significa, y dentro de este libro hay 66 libros, por eso Biblia, libros. ¿Ya? Son 66 libros que contiene la Escritura. La Escritura, al principio, después esto se organizó, no tenía números. ¿Usted se imagina? Aparte era escrita en rollos. Eran rollos de papiro, pergaminos que se enrollaban. Y bueno, en la Escritura hace referencia en ocasiones. Pablo manda a Timoteo que le trajese los rollos a la cárcel cuando él estaba preso. Y así escribían la Biblia, en rollos. Ahora se imagina, hermanos, en ese tiempo, abran su Biblia, ¿no? ¿Dónde? En Tito, en Timoteo, ¿no? Y buscar en ese rollo y sacarlo, ¿verdad? Hasta llegar ahí. Por eso hicieron un excelente trabajo para eso, ¿no? Para llegar directamente. Y ahora la tenemos en un libro así a la mano. Si usted tiene tecnología más rápido, todavía, ¿verdad? De cualquier manera, capítulo 3, pero lo que quiero que vean, hermanos, si vamos a leer como si no estuviera la división del capítulo 3 y 4 ahí en el día de hoy. ¿Está conmigo, hermanos? Muy bien, dice la Escritura, capítulo 3, versículo 14, dice: eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego dice, e indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Un versículo de la Escritura, a propósito, no es el mensaje, pero un versículo de la Escritura, hermanos, que va a hacer retorcer a la enseñanza de que Jesucristo no es Dios. O sea, retorcerse, ¿verdad? Como, ¿qué pasó aquí? No, porque el texto, hermanos, lo que está enseñando es básicamente lo que concierne a la fe cristiana. El misterio dice de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién dice que se manifestó en carne? Dios. Jesucristo es Dios. Creído en el mundo, justificado, etc. Y el versículo 1, capítulo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente, dice en el versículo 1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué, hermanos? De demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, y dice luego, y mandarán a abstenerse, dice en el versículo 3, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la bendición que nos permite, Señor, poder estar aquí
en la iglesia, Señor. Un buen día, Señor. Es el primer servicio del año. Y oramos, Señor, para que usted bendiga la iglesia, bendice a cada uno de mis hermanos. Si hay alguien, Señor, que está aquí, que no es salvo, oramos, Señor, para que su Espíritu Santo use su palabra, obres en su corazón, Señor, y que no sea rebelde a la voz de su llamado, Señor, sino que en este día pueda, en obediencia, venir a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. A manera de introducción, quiero decir algo que, bueno, para así introducir el mensaje. Tras la Revolución Francesa en el año 1789, comenzó un periodo de cambios y reformas caracterizado por una brutal represión por parte de los revolucionarios en ese país. Hacía que todos todo lo que recordara el régimen anterior era básicamente tratado de una forma severa, de una forma tan severa que durante ese periodo, conocido como el periodo de terror en la historia de ese país, se llevó a cabo una serie de reformas económicas, sociales, religiosas que dieron como resultado la imposición del humanismo frente al cristianismo. Se confiscaron los bienes de la nobleza, del clero, se decapitó 1.300 personas contrarias al nuevo régimen en ese país otra vez. Iglesias fueron convertidas en almacenes o en templos de la razón o de la llamada sabiduría humanista. Cuando una mujer, la Madame Roland, antigua partidaria de la revolución, se atrevió a criticar los abusos que se estaban llevando a cabo, fue sentenciada a muerte. Y antes de ser guillotinada, esa mujer se inclinó ante la Estatua de la Libertad, actual Plaza de la Concordia en Francia, pronunció unas palabras que son reconocidas al día de hoy como lo siguiente. Ella dijo, después de inclinarse: oh libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? ¿Ya? Y así, hermanos, esta mujer muere guillotinada en aquella ocasión. Así la sociedad francesa fue rechazando las ideas tradicionales sobre Dios en aquel tiempo para abrazar o alzar la bandera del humanismo como valor de fe y conducta. Desde entonces, en ese país y en el mundo en el que vivimos, el hombre destronó a Dios para entronarse a sí mismo. El hombre destronó a Dios para entronarse a sí mismo. Ahora, esto no es algo nuevo, esto es una conducta repetida. El pueblo de Israel en una ocasión le dijeron a Dios, a Samuel: Samuel, queremos un rey. Y Samuel, ¿verdad?, no hallando cómo responder, yo me imagino a Samuel rascándose la cabeza, ¿verdad?, como pensando, ¿verdad? Es tan tremenda la situación, el impacto de lo que esa palabra o esa petición de Israel, del pueblo de Israel a Samuel, le causó, que Dios viene a Samuel y le dice, ¿verdad que por qué está triste, no? Tranquilo, ¿verdad? Dice, no te rechazaron a ti. El pueblo de Israel, hermanos, era la única nación en el mundo que tenía una teocracia. Ellos pidieron una democracia, ¿no? Ni siquiera una democracia, ¿no? Ellos pidieron allí una donde gobiernan los reyes, hermanos, se me olvida el término, monarquía. Queremos ser como las otras naciones. Y bueno, Dios le dice, haz lo que piden, escoges un rey. Bueno, vamos a buscar uno. Consiguieron a Saúl, hermanos, pero esa escena en la escritura es emocionante, debes leerlo. Y así, hermanos, el pueblo de Israel destronó a Dios y entronó a un hombre. Lo mismo que ocurrió con esta nación. Y lo mismo ocurrió en Inglaterra. Y por años ha estado ocurriendo en ese país. El humanismo, hermanos, ha creado una sociedad que rechaza a Dios. Esa es la sociedad en la que nosotros vivimos. El humanismo ha creado una sociedad que rechaza a Cristo. Cristo no es
y su predicación, su mensaje, su evangelio no es bien recibido, no es bienvenido. En ocasiones escuché decir de ese país que era un país donde las escuelas públicas antes de comenzar las clases tomaban un tiempo para orar. En las escuelas públicas antes de iniciar las clases en ese país tomaban un tiempo para leer la escritura, la palabra de Dios. En las escuelas públicas antes de, escuché, seguramente usted lo logró escuchar también, antes de comenzar las clases, a los estudiantes se les leía los 10 mandamientos. Uno de ellos, ¿verdad? Sabemos, no matarás, no robarás. Y hermanos, ya eso no es una realidad en el día de hoy, lo sabemos. Pero es una filosofía que, como dije, ha rechazado a Dios, ha rechazado a Cristo, ha rechazado su palabra, y es una sociedad que a lo bueno, como dice Jeremías, dicen malo. Y a lo malo dicen, no, eso no es tan malo. O sea, a lo malo, ya lo que es malo, o lo que era malo años atrás, hoy ya no es malo. O sea, yo no sé si usted tiene memoria de su abuelita. Yo tengo memoria de la abuela de mi mamá, de mi abuela, ¿verdad? Bisabuela, segunda abuela. Y hermano, o sea, era colombiana. Esa mujer era severa en su forma, en su manera en su carácter. Y mi abuela, pues, por ahí más o menos. Y hermano, o sea, era una generación diferente. Yo a veces pienso, y bueno, mi abuela no era cristiana, pero a veces pienso, ¿qué pasaría si se levantara a aquella generación que ya murió hace 100 años atrás y viera, hermanos, el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy? Se vuelven a morir. ¿Me entiendes? O sea, años atrás la mujer se vestía con modestia. Años atrás, o sea, no sé si, no se sorprendan. Años atrás la mujer vestía con modestia. Hoy por hoy, hermanos, es difícil encontrar entonces, con el abuelo de mi esposa, vemos esas películas antiguas y, hermanos, ¿para qué? Otra vida, ¿no? Usted no puede prender hoy la televisión sin ver algo que no sea ofensivo para nosotros. Bueno, en el día de hoy. El humanismo, hermanos, es una filosofía de vida que ensalza el valor del hombre y se apoya en la racionalidad humana como medio para entender el mundo. Rechaza la existencia de Dios como autoridad suprema y encumbra o levanta al hombre en su lugar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Quitamos a Dios de nuestras vidas y nos elevamos a nosotros mismos en la posición, en el lugar en el que Dios debe estar en nuestras vidas, ¿no? O sea, no es Dios gobernando, es yo dirigiendo mi vida. Es mi deseo dirigiendo mi estilo de vida, mi conducta, ¿no? Lo que ha dado como resultado el detrimento o el daño o el deterioro de las sociedades modernas en todos los aspectos. Social, no hablemos de eso. O sea, tenemos problemas sociales. Ya, hermanos, ya no bastan hogares para combatir la drogadicción o la adicción. Hermanos, ya no funciona. O sea, no hay lugar para crearlo. O sea, desde años han estado creando esos lugares y la gente va a esos lugares y parece que no solucionan el problema. La gente sigue siendo adicta. Recuerdo leer la historia de Billy Sunday, un predicador en ese país famoso, que he dicho, hermano, si el día de hoy un pastor predicara como ese hombre lo hiciera, hermanos, no tuviera mucha gente esa iglesia. Se paraba en el púlpito, hermanos, y brincaba en el púlpito, y era tan tremendo lo que ese hombre logró hacer, es tan tremendo en ese país, estoy hablando de ese país, que, hermanos, en ese país, años atrás, en ese tiempo, era prohibido, era ilegal el alcohol. Y hoy
hoy, en ese país, no estoy hablando de incrédulos, estoy hablando de creyentes, pensamos que está bien tomar alcohol, porque Cristo hizo vino. Es que no estoy entendiendo nada. O sea, el humanismo nos ha hecho pensar, nos ha hecho destronar a Dios, ponernos a nosotros, decirle a Dios, así vamos a hacer las cosas a partir de ahora en ese mundo. Solamente mira. Ya vemos, hermanos, todo lo que está ocurriendo y va a ocurrir en ese mundo. No es un mensaje profético, no es eso, así no voy, quiero ir en breve a lo que vamos a ir. Pero en el día de hoy, hermanos, quisiera comenzar ese año con ese mensaje antiguo, pero con una gran repercusión e importancia para esta generación moderna y endiosada, sí mismo. Somos nuestros propios, somos los dioses de nuestra propia vida. No creemos en nosotros mismos. Y estamos viviendo nuestra vida alrededor de nosotros. Y eso, hermanos, tiene que cambiar si somos creyentes. En nuestro texto bíblico leamos que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Y me gustaría que observemos, hermanos, lo que el texto dice. Estamos en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice, eso te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué cosa? Columna y baluarte de la verdad. En primer lugar, hermanos, quiero que notemos que Pablo tenía la esperanza, por lo menos, de ir a ver a Timoteo. En el contexto, Pablo está en la cárcel. Esa es la primera carta a Timoteo. Hay una segunda. En aquella segunda, Pablo escribe para despedirse ya de Timoteo. Pablo sabe que está listo para ser sacrificado. El emperador romano lo va a matar, le van a cortar la cabeza. Y él lo sabe. Y se despide de Timoteo. Pero en esta ocasión, Pablo está escribiendo para darle instrucciones a una persona que él consideraba su hijo en la fe. Había conocido en sus viajes misioneros y desde entonces él estuvo con él. Y Timoteo fue entrenado con ese apóstol, Pablo. Y para ese tiempo ya Timoteo está a cargo de una iglesia, la iglesia de Éfeso. Pablo había comenzado esa iglesia. Y Timoteo era un joven. Algunos piensan y creemos que Timoteo tenía aproximadamente unos entre 20 y 25 años cuando Pablo escribe esta carta. Era un joven. Era, como él dice, su hijo en la fe. Y Pablo comienza diciéndole a este pastor que, él tenía la esperanza de ir pronto a verte, pero si tardo, dice, el apóstol prosigue diciendo, si su visita se retrasa por alguna razón que no menciona, él le deja saber a Timoteo la razón por la cual escribió las cosas que anteriormente ha dicho. Si usted nota en el texto, hermano, dice, tengo la esperanza de ir pronto a verte, dice en el texto, pero si tardo. Para que si tardo, dice, eso te escribo, para que si tardo, tengo la esperanza de ir a verte, me hubiese gustado decirte estas cosas personalmente, pero si tardo te las escribo. Para que si tardo las tengas, ¿ya? De una vez. Si es que no nos vemos más, Timoteo, ya tú sabes. Ya eso es lo que debes saber. Para que sigas adelante, sigas echándole ganas, etc. Nos estamos estudiando el texto. ¿Ya? Y dice luego, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo le deja saber a Timoteo que la razón por la cual él escribió esas cosas que ya ha dicho es para que Timoteo sepa cómo él debe conducirse en la iglesia. Ahora, y la idea aquí no es, hermanos, que, Timoteo no sabía cómo entrar a la iglesia. Timoteo no sabía cómo caminar en la iglesia. Timoteo, no es eso, no es esa la idea.
Timoteo es un pastor, es joven, le falta experiencia, es joven, joven es eso, sin experiencia. Y Pablo está ayudando, un hombre de Dios, experimentado, está ayudando. Y lo que le ha dado, hermanos, es un cúmulo de instrucciones de la iglesia, para la iglesia. Por eso esas cartas son conocidas como cartas o epístolas pastorales. Fueron escritas y tienen contenido que es netamente pastoral, ministerio pastoral. Y eso es lo que va a escribir. Así que Pablo le está dirigiendo esa carta recomendándole cómo debe conducir el ministerio de la iglesia en Éfeso. Ese es el contexto de Timoteo. Está en Éfeso, es pastor, y Pablo le está enseñando a Timoteo lo que debe ser una iglesia en su interior. Le enseña los requisitos para ser pastor, le enseña los requisitos para ser un diácono, le enseña cuáles deben ser las cualidades de esos hombres de Dios, le enseña acerca de las viudas, les enseña acerca de la vida del pastor, redarguye, le enseña acerca del ministerio del pastor, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Le enseña acerca de los falsos maestros, dice Pablo, que van a venir a las iglesias, para que sepas, para que cuando vengan no te sorprenda todo esto, ¿no? Y luego en ese mismo texto Pablo escribe o describe la iglesia o a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Note que Pablo dice que la iglesia local es el sistema de soporte de la verdad. Quiero que notes eso en el texto y lo vamos a descubrir ahora si no lo habéis visto. El humanismo no es columna ni baluarte de la verdad. Amén. Necesitas creer eso. Porque estamos viviendo nuestras vidas basadas en lo que el mundo dice y alejadas de lo que Dios dice. Eso es un problema que tenemos. El humanismo no es columna, no es baluarte de la verdad. No importa que el mundo entero lo haga. Que todo el mundo haga algo no significa que eso está correcto y yo lo debo hacer. Yo recuerdo a mi mamá decir cosas como: si tu amigo se tira por un barranco, ¿te vas a tirar tú también? ¿Verdad? Pues no. O sea, si el mundo entero rechaza a Dios, ¿lo vas a rechazar tú también, tu familia, tus hijos? ¿Me entiendes? El panteísmo tampoco. Eso es por supuesto. El estoicismo moderno, fundado en las enseñanzas de Aristóteles o Platón o Sócrates o Nicolás Maquiavélico, ¿verdad? Sabios, no en Salomón, no en Aristóteles, no en el que el Señor Jesucristo dijo: no ha habido uno como él, ni habrá uno como Salomón. Y ahí estás, entrenando y sacando principios, no de proverbios, que está lleno de principios para la vida cristiana, sino estamos sacando principios ¿verdad? Maquiavélico, que de por sí el nombre es raro, no sé, Maquiavélico. Yo cuando leí la reseña de Nicolás, qué cosa, ¿no? Qué apellido. Yo con un nombre así no salgo, ¿no? Con razón hacen bullying, ¿verdad? Eso es la iglesia, la columna y el baluarte de la verdad, eso es lo que estoy diciendo. Otras traducciones utilizan los términos pilar para columna y sostén o fundamento para baluarte. Gustaría mostrárselo, pero no tenemos el tiempo. Todos estos términos tienen la característica de arquitectura. El baluarte es el fundamento. Por eso creo que la King James, si alguien tiene una Biblia bilingüe, puede confirmar esto. Allí se utiliza la palabra que para nuestro idioma sería fundamento. Y la palabra columna es una estructura de soporte. Es eso. Son cilíndricas, son cuadradas, pero tienen la intención de soportar un peso que va a caer sobre ellos. De manera que la fundación
y el soporte de la verdad en esa era es, y siempre ha sido, además, la iglesia de Cristo. Vuelvo a decir, parece que no me entendieron. La fundación y el soporte de la verdad en esa era será si el Señor Jesucristo no viene en 500 años, y siempre ha sido en el pasado la iglesia del Señor Jesucristo. La organización exclusiva de Dios que obra en esta dispensación de la historia. Cuando decimos en esta dispensación de la historia, estamos hablando de la dispensación de la gracia o el periodo de la gracia, la iglesia. La iglesia es el instrumento que Dios está usando, ha usado, está usando, usará, si el Señor Jesucristo no viene en 500 años, para comunicar a los hombres y advertirles acerca de Dios y su juicio sobre ese mundo. Dios usó a la iglesia para la transmisión y la preservación de su palabra. Y la iglesia entonces es el sistema de soporte de la verdad, la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Santifícalos en tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo, orando a Dios por sus discípulos. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu palabra es verdad. La palabra allí es escritura. Se está refiriendo a la Biblia. El Señor Jesucristo mismo dijo que la Biblia es verdad. Por lo tanto, la absoluta verdad. Y necesitamos creer eso. Y Él dijo acerca de sí mismo, usted lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo. Yo soy el camino y la verdad. Hermanos, la iglesia, otra vez, es el sistema de soporte de la verdad, la palabra de Dios y del Señor Jesucristo, la verdad que el mundo debe conocer. Y listo. Pudiéramos terminar el mensaje y nos vamos. Pero no, hermanos. Debo seguir. La homilética no nos deja hacer eso. Y la hermenéutica tampoco. Y nos tenemos que seguir. Hermanos, en Efesios capítulo 3, versículo 10, nos dice Pablo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, ¿no? Dice, columna y baluarte. Bueno, estamos ahí, no, perdón, el texto. Vámonos aquí, versículo 10. Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, ¿por medio de quién va a ser dada a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia. Otra vez el instrumento. Ha sido el instrumento. Entonces, estas palabras, hermanos, enfatizan el papel de la iglesia en la proclamación de las enseñanzas básicas de la fe cristiana y protegerla y defenderla de los falsos maestros que vendrán en los postreros días. Por eso Pablo le dice, porque grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. ¿Cuánta gente no anda por allí diciendo que Jesús no es Dios? Se me caen los dedos, no me va a faltar aquí para contar. Jesucristo es Dios. Dice, grande es el misterio de la piedad, ¿no? Indiscutiblemente grande es el misterio, ¿no? No es algo, ¿verdad?, sencillo de comprender. Dios se manifestó en carne, fue crucificado en el Espíritu, fue visto de los ángeles, es predicado a los gentiles, es creído en el mundo y es recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de eso. Y dice, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No es el mensaje, pero eso es lo que Pablo, en el contexto. Eso quisiera ir a verte, pero si no voy, te lo digo. Para que sepas. Hermanos, el humanismo desde sus inicios
ha rechazado a Dios. El estoicismo es un sistema filosófico humanista centrado en el hombre y no en Dios. Pastor, ¿de qué está hablando? No, del sistema filosófico que gobierna el mundo. Lo que pasa es que, hermanos, estamos muy a veces en nuestro día a día, ¿verdad?, ignorando las cosas. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Creo que es la Escritura. Así que me gustaría, hermanos, resaltar en estos últimos minutos un ismo que nos está afectando a todos. A todos. Todos aquí, hermanos, estamos siendo afectados por lo que voy a decir. Y si no estamos, pues, estamos allí en la frontera, ¿no? Vamos a ser afectados de momento. Y me refiero, hermanos, al individualismo de la sociedad en el día de hoy. Me vas a entender lo que quiero decir. Vivimos en un tiempo de exaltación de la libertad personal que se acerca a lo absurdo, hermanos. A relaciones familiares naturales que toda sociedad durante toda la historia en el pasado ha honrado, hoy, no estoy hablando de hoy, estoy hablando de hoy son entregados ante el libertinaje del libre o el libertinaje libre del homosexualismo, el bisexualismo y otras formas de libertinaje que ha colocado el matrimonio como una institución anticuada. Hoy la gente ya no se casa. Una vez escuché a uno que ¿para qué nos vamos a casar, verdad? Primero tenemos que comprobar si somos compatibles, ¿verdad? A ver, hermano, ¿qué me crees, menso o cómo es la cosa? Un hombre y una mujer son compatibles. ¿Me entiendes? O sea, el enchufe y ese aparato que está allá son compatibles. Yo no necesito ver si yo soy compatible con una mujer. Me explico. O sea, que fui creado para ser compatible. Pero cosas como esas se dice. Aún en las sociedades que practican el homosexualismo o que practicaron el homosexualismo, como la antigua Roma, el matrimonio en ese tiempo todavía era reconocido y era protegido. Era protegida esa institución. Ahora, yo no sé si sabías, hay 3 instituciones Dios ha creado. Una, la primera, el matrimonio. ¿Ya? La segunda institución que Dios creó fue el gobierno. Después del diluvio. Y la tercera institución que Dios creó fue la iglesia. Y la última vez que leí la Biblia, en ninguna forma, ninguna institución debe, de una manera arbitraria, participar de la otra. Son autónomas. ¿Ya? La iglesia es autónoma, por eso es separada del Estado. ¿Verdad? Una de las enseñanzas bíblicas. Y la familia también. Sí. Pero el gobierno, hermanos, desde hace mucho tiempo ha estado tratando de tomar control de las familias. Ahora la sociedad nos enseña que no debes pegarle a tus hijos. Mi mamá no fue a esa escuela, no. Ahora los hijos no saben qué es el cinturón, el fuetazo, la cotiza. No, eso es abuso, eso es maltrato, eso no es forma. Pero la Biblia dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Deja de estar escuchando a Pompeyo, a Aquiles, ¿verdad? A esa gente y escucha a Salomón. Deja de estar escuchando a los padres de la psicología moderna que son ateos y escucha a Salomón y corrige a tu hijo para que te dé descanso, dice. Lo castigarás con vara y dice, y no morirá. Parece que va a morir. ¿Verdad, Henderson? Parecía que iba a morir, pero ahí está.
Qué bendición, eso fue tazo. Hermanos, esa es la sociedad en la que vivimos. La sociedad moderna está ebria con poder escoger algo nuevo. O sea, solo la idea de poder escoger libremente lo que uno quisiera es la idea que emociona a las masas. Solo ponte a ver el asunto. Hermanos, la inmensa creatividad de los promotores de productos nos hace creer que cada cosa nueva realmente es algo nuevo, aunque sea solamente el empaque o el color o la forma. Solamente tienes que ver, ¿verdad? Ese aparato. ¿Cuánto? Ya van el 15. 15. O sea, 15, iPhone 15, 1, 2, 3. Y desde entonces, de que tenías el 1 y te lo cambiaste al 2 porque pensaste y te hicieron pensar que ese que salió, ¿verdad?, era lo que necesitabas. No estoy diciendo que eso sea malo, ¿verdad? Sí, pastor, cómprate el 15. Si tienes el dinero, échale ganas, ¿verdad? Pero no va a ser muy diferente a eso. Pero ahí andamos, tras del sistema. Lo nuevo, ¿no? Tienes un auto bien, te lleva, te trae, pero el nuevo, ¿no? El que viste en la televisión. Así estamos, ¿eh? Borrachos estamos con la superficialidad de querer algo novedoso. No importa lo que sea. Como niños que quieren un juguete nuevo y después de 10 minutos se aburren del que tienen. No le va a pasar. Ya. Hermanos, le he dicho a nosotros, tenemos que regalar sus juguetes. Muchos. Ahorita en las Navidades ya, ¿verdad? Nosotros jugamos con palos, con piedras, y éramos felices. ¿Te acuerdas? El carrito ese que hacías con tierra y le amarrabas un hueco, bueno, le hacías un hueco de un lado y del otro le trazabas un alambre, ¿verdad? Y lo llenabas de tierra a esa lata y lo acarrabas un cordón y con todos sus compadres salías corriendo. O agarrabas el caucho, ¿no?, de la llanta esa que botaban y te ibas, ¿verdad?, corre detrás de la llanta. Vámonos. Y a eso a nuestros niños, ¿qué quieres, hijo? ¿Un iPad? Toma. ¿Cuál? No, esa no, papá, la otra, ¿no? Ya sabe, ¿no? No estoy diciendo que eso no es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero esa es la sociedad en la que estamos, eso sí es lo que estoy diciendo. En el ámbito de la religión, hermano, no es que nos hemos escapado de esto, que es lo que me interesa ahora, y es lo que nos interesa a nosotros. Pero no hemos sido inmunes a eso, hemos sido afectados. En lugar de abrazar nuestra fe como ancla, la Biblia dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablando en el contexto del Señor Jesucristo, su obra, lo que hemos creído. O en lugar de abrazar a Dios como si fuera, que lo es, lo más importante en la tierra. Su hermano Dios es la persona más importante en el universo entero. Es el creador. Es el que te formó, es el que te hizo, es el que te dio un nombre. Además es el que te salvó si eres un creyente. Por eso Pablo en Colosenses dice, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, no en unas cosas, en todo. Él es el Señor, el Curios. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero en lugar de abrazar a Dios como si fuera lo más importante, como dije que lo es, ahí, hermanos, andamos abrazados a otras cosas. Para no decir que a Dios lo hemos quitado de su lugar y nos hemos subido nosotros. Como David, ¿verdad? O bueno, hace falta gente como David, que decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y note lo que dice. Y fuera de ti, ¿qué cosa, hermano? Nada deseo en la tierra. David, un hombre conforme al corazón de Dios.
¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que en lugar de nosotros vivir en este mundo, hermanos, y en lugar de desear tanto a Dios, hermanos, y querer a que Dios sea la preeminencia, el primer lugar y darle la importancia, hermanos, y eso, bueno, se va a manifestar en decisiones que voy a hacer, ir a la iglesia es una de ellas, leer la Biblia es otra, orar, ser fiel a Dios, en un mundo que es infiel, que le ha dado la espalda a Dios. Eso. En lugar de hacer eso, nosotros estamos deseando lo que David decía, no deseo. Wow. O en lugar de abrazar a su iglesia como columna y baluarte de la verdad, los cristianos hemos reducido nuestra fe a otra opción entre todas las demás opciones de la vida. O sea, es como que si fuéramos a un buffet. A ver, se abre el catálogo de opciones y a la que más me gusta, hay sabor. Como allá en Barquisimeto había una iglesia que en su rótulo decía, la iglesia fulana, una iglesia que se parece a ti. Así decía. No, hermanos, yo no sé, pero la iglesia no tiene que parecerse a nadie más que al Señor Jesucristo. Nosotros estamos llamados a ser como Él. Pero como eso, ¿verdad? Es lo que trae, pues hagámosle. Algunos apostatarán de la fe, eso es lo que Pablo dice, pero aceptamos. La religión se ha vuelto otro producto de elegir. ¿Cuántos cristianos que usted conoce todavía están en la iglesia que nacieron? ¿O cuánta gente, no? Que usted conoce todavía está en la iglesia que nacieron. A ver, yo nací en una iglesia católica. ¿Está ahí? Pues no. Hay unas opciones. Pero aún dentro de ese círculo, a veces andamos como cabras, ¿no? Brincando de un lado para otro. Uno se muda, cosas, pero a veces esa no es la regla, ¿no? ¿Verdad? Obviamente, si estamos en un lugar, ¿verdad? Pablo habla de doctrinas de demonio, cosas. Eso no debe ser ajeno a nosotros. Que no lo es. Hoy por hoy se dicen cosas. Desde púlpitos, en iglesias, en nombre de Dios, que no son necesariamente lo que Dios dice. Pero ese no es el punto. No estamos buscando la verdad. ¿Ya? Estamos buscando un producto que me complazca como los otros productos me complacen. Como los otros productos me hacen sentir. La raíz de esa sed de la libre elección de productos nuevos para satisfacerme es el individualismo extremo. Somos individualistas. No buscamos una verdad absoluta que rige tanto para nosotros como para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestros hogares, no para nuestros vecinos, para nuestras generaciones, ni creemos que exista una verdad absoluta. Es tan grave el problema, hermanos, que algunos no conocen y pareciera que no les importase no conocer la Biblia. A ver, como dije esta mañana, estoy hablando a creyentes, hermano. Si un incrédulo no conoce la Biblia, ¿qué esperas? Pero nos hemos encontrado, yo me he encontrado gente que no va a la iglesia y conoce más Biblia que muchos que venimos a la iglesia. Eso no es el asunto, no es ese. Y no es de sorprenderse entonces, hermanos, que muchos de nosotros cristianos estamos abandonando a la iglesia de Dios, la columna y baluarte de la verdad, por otras religiones o filosofías que funcionan mejor o que están mezclando prácticas y creencias extrañas al cristianismo neotestamentario en un sincretismo mundano y casi pagano. Y ahí estamos. Muchos, no, yo no estoy hablando de ustedes, hermano. La sociedad en la que vivimos. Todos.
El individualismo ha sido efectivo en desangrar la iglesia de su vitalidad. Cortó su tendón de Aquiles, cortó su virilidad, socavó su fundamento. Nos hizo pensar que podemos vivir la vida cristiana sin Dios, sin la Biblia, sin la oración, sin la iglesia. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿No? Ser cristiano no es ir a la iglesia, ¿no? A Satanás y a 1000 demonios les gusta eso. Que no vayas a la iglesia. Cosas como esas, ¿no? Lo que dije lo vi en un post, hermanos, en una red social en una ocasión. Hermanos, si el cascarón que ha quedado de la iglesia es nada más que la fachada de la anterior gloria, ¿no? Años atrás, en ese país, el cristianismo era serio, serio. En ese país. Y gracias a Dios por eso. Porque gracias a eso, americanos, gringos, güeros, fueron a nuestros países con el evangelio. Y desde entonces nosotros nos hemos saltado el charco, ahora estamos aquí en su terreno. Y vemos un gringo y conocemos el evangelio, está perdido y ni lo miramos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Hemos sido afectados en eso. ¿Quién tomará o quién toma a la iglesia en serio en el día de hoy? Esa es la pregunta para usted y para mí. ¿Quién se tomará este año a la iglesia en serio? ¿Quién? ¿Qué familia, qué joven, qué papá, qué mamá? Este año va a decir, yo voy a tomar la iglesia en serio. Ir a la iglesia para mí no va a ser cuando me quede tiempo. Ir a la iglesia para mí va a ser lo más importante. Este año. ¿Quién? ¿Dónde está? Los políticos la desprecian. Los comunistas la explotan. Los vivazos la utilizan para su propio provecho. Dijo Judas, no el Iscariote, el hermano del Señor Jesucristo. Refiriéndose a este grupo de gente que se entregaron por lucro en el error de Balaam. Si no has leído la historia de Balaam, tienes que ir a verla. Era un profeta de Dios que se vendió al que más le pagó. Y así hay muchos que la utilizan. Y los cristianos individualistas frecuentan el culto cuando quieren, y si no van, pues da igual. Pasa lo mismo. Da igual si no vas a la iglesia. O sea, a la institución de Él, tú no vienes aquí por nadie aquí, por mí. O sea, yo vengo a escuchar la palabra de Dios. Yo vengo a aprender de Dios. Pues yo, no sé usted. Pero no venimos a la iglesia y es como que, bueno, no hace mucha falta. Pero, ¿de verdad, hermano, no le hace falta la palabra de Dios en su vida? O sea, ¿de verdad, cristiano, no te hace falta la palabra de Dios en tu vida? ¿Acaso no es bueno escuchar un mensaje como el que estás escuchando ahora? Amén. Que nos incomoda a veces, pero que, oye, despierta. Despierta. Una zarandeada ahí a veces necesitamos. Estamos llenos de muchas cosas. ¿De verdad no nos hace falta la iglesia? La columna y baluarte de la verdad. ¿De verdad no le hace falta? Hermanos, la iglesia es tan importante y tan necesaria para el cristiano que, bueno, yo no sé qué sería de mi vida personal ahora mismo si no hubiese conocido a Cristo y conocido una iglesia que hacía la palabra de Dios, predicaba la palabra de Dios, predica todavía esa. A veces pienso, quiero regresar allá para ir y abrazar a esa gente.
Cuando me vieron entrar en la iglesia ese día, no me cerraron la puerta. ¿Ah? La ceja partida, el pelo amarillo. Una vez llevé a una gente y les conté, amigos de ahí del barrio, se perdió una cartera. ¿Andabas ahí, verdad? No andabas ahí. Gracias por hacer lo que hicieron. Pero ahí estamos a veces. Es meramente otra opción. El domingo es, si no se me presenta, pastor, alguna otra cosa, voy. Ah. Ah. Voy a hacer la Biblia, hermanos. Y después cantamos, cuánto te amo, Dios. Cuánto te amo, Dios. Cuánto te... Yo no sé, hermanos, y lo digo por mis propios pecados también, cuántas veces quizás Dios no me ha tenido que mirar y pensar de mí. Qué hipócrita, qué cosa. Porque Él sabe quién soy. Él sabe lo que somos. Sabe quién tú eres. A lo mejor nadie más sabe, pero Él sabe. Si de verdad lo amas, tú amas lo que Él amas. Si de verdad lo amas. Si me amares, guardares mi mandamiento, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Eso es uno. ¿Me entiendes? Pero es que se ha vuelto tan normal. Hermanos, que el Señor nos ayude a corregir nuestra idea de la iglesia. Que el Señor nos ayude. Estamos, a propósito, para terminar, en el lado correcto de la historia. Yo no sé si le hice el final. Pero ganamos. Lo he dicho. Estamos en el equipo que gana. No estás en el equipo ese de México que siempre pierde, ¿verdad? Que cada vez que juega contra Argentina, ¿verdad? No pone un delantero. Y pone 3 defensas. México defendiendo con 3 defensas. 3 firulais ahí, ¿verdad? ¿Ah? Haciéndole la cama a Messi, ¿verdad? Pastor, está dolido todavía, ¿verdad? Todavía. De paso, el entrenador era argentino. Si usted no sabe lo que estoy hablando, mejor. Hermanos, estamos del lado correcto de la historia. Nuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seremos manifestados. Hoy el mundo se burla, se ridiculiza. Va a llegar un día en que se van a lamentar por Él. Sí, amén. Apocalipsis. Y tú vas a estar del otro lado de la historia. So, estás en el equipo que gana. Échale ganas. Échale ganas. Si el mundo te dice no a la iglesia, pues dile sí y listo. Si te dice no, es que mañana se trabaja, bueno, dile, mira, yo puedo trabajar quizás este domingo, pero arréglamela. Yo el domingo no trabajo. Ni que fuera el único trabajo que hay en Estados Unidos. ¿Acaso no crees que Dios te puede proveer otra cosa? Hermano, no es tiempo de andar brincando como saltamontes por allí de un lugar a otro buscando productos que le satisfaga. A lo mejor su celular no sirve, cámbieselo. Vives aquí, allá usted entra, verás, puedes encontrar el que quieras. Si tienes el dinero, cómpratelo. No estoy diciendo no lo compres, cómpralo. Pero no es tiempo de andar brincando de lugar en lugar, buscando un producto, ¿no? Una iglesia que se parezca a mí, ¿no? No, es tiempo de madurar, de crecer en la gracia que es en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de abrazar a la iglesia de Dios y verla como lo que realmente es, columna y baluarte de la verdad absoluta que el mundo necesita, Cristo, su palabra, en la iglesia. Amén. Y la necesitamos, todos. Así que este año, hermanos, aférrese más a Dios, conozca más la palabra de Dios, léala. Estúdiela, memorízala. Venga a ella cuando le corrija
No busques un pretexto para no hacer lo que dice. Hazlo. A ver, no busquemos un pretexto para corregir, para no hacer lo que dice, hagámosle. Porque parece que, no, ahí busqué, pastor, en la Biblia donde dice que fumar es malo, ¿verdad? Y no conseguí un versículo, ¿verdad? Así de mensos somos, ¿verdad? Con el perdón de la expresión. David mató y violó, ¿verdad? Y dicen algunos otras cosas acerca de ese hombre, pero porque lo hizo, usted lo va a hacer. Y si hay alguien aquí que no es salvo o que no es salva, le voy a decir algo, ¿verdad? Con el respeto que mereces como persona que eres. Dios te ama, ha muerto por ti en la cruz, ha dado a su Hijo, quiere que seas salvo. Esa es la razón de este lugar, esta iglesia, la Biblia, la palabra de Dios, de Cristo. Cristo vino a este mundo a buscar, a salvar lo que se había perdido y tú eras uno de ellos. Dios te ama. Pero no dejes que tu orgullo te haga pensar que no necesitas a Cristo. Él vino porque lo necesitas. No hagas a Dios eres pecador. Yo. ¿Quién? Yo, Señor. Sí, tú. ¿Verdad? Pareciera que Dios está arriba diciendo lo que está diciendo. Y está loco. Lo destronaste hace rato. No te has dado cuenta. No es el Señor de tu vida y no te has dado cuenta. Decía un pastor, a lo mejor Dios era tu Dios, pero la pregunta es, ¿cuál Dios? ¿Cuál? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios es tu Dios, hermano? Si tu Dios es Dios, entonces, hermanos, hagamos lo que Dios dice. Usted que está aquí, no deje que su orgullo le haga pensar que no necesita a Cristo. Allí donde está, usted puede ser salvo en el día de hoy si deja que el Señor obre en su vida y usted, obediente a la voz del Espíritu Santo de Dios, que ahora mismo quizá le está redarguyendo, llamándole a arrepentimiento, y dice, Señor, así como un día estaba yo sentado ahí en una iglesia, así como usted está, escuchando mensajes de la palabra de Dios, y Dios estaba obrando en mi vida, y el mensaje habían como 300 personas, pero yo pensaba que eso era para mí. Como que si está hablándome a mí, ¿quién le dijo a este pastor? Ahora vengo llegando y ya la agarró conmigo, ¿verdad? No, es que hay un Dios detrás de este libro que está hablándote a ti. A ti. No a tu vecino, a ti. No seas rebelde. O lo vas a lamentar un día. El individualismo le va a hacer vivir confiando en usted mismo, en que eres una buena persona, cuando la verdad absoluta de Dios le dice que no lo eres y que debes arrepentirte de tus pecados. Por eso allí donde estás, pídele a Cristo que te salve si no eres salvo. Pídele a Cristo que te perdone de tus pecados si acaso tú no le has pedido a Cristo que perdone tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por su palabra. Oh Señor, ayúdanos, oh Dios. Que no seamos rebeldes a lo que acabamos de escuchar. Que no endurezcamos nuestro corazón, nuestra cerviz, para no, en humildad y con un corazón sincero, humillarnos delante de ti, Señor. Oh Señor, perdónanos porque hemos vivido a nuestra vida lejos de su palabra, de sus principios. Oh Señor, ayúdanos porque estamos siendo influenciados por un sistema podrido que le ha dado la espalda a usted, Señor. Que se burla, que lo sacan de la ecuación, Señor. Oh Señor, ayúdenos a nosotros, a los creyentes, a cada familia aquí, Señor. Que podamos armarnos del valor, la entereza que necesitamos para
para ir en contra de una corriente, Señor, que cada vez es más pesada, que cada vez es más fuerte. Y te ruego, Señor, para que usted ayude a cada hermano, cada cristiano aquí, Señor, que podamos tomar decisiones y que este año, Señor, pasemos al otro lado. Crucemos, Señor, hacia el lugar y nademos, Señor, hacia el lugar donde usted está. Que su palabra sea prioridad en nosotros. Que amemos lo que usted ama, Señor. Que amemos la iglesia. Usted ama la iglesia. Usted se dio a sí mismo por ella. Usted provee por ella. Oh, Señor, ayúdanos a amar lo que usted ama. Ayúdanos, Señor, a amar su palabra. Oh, Dios, ayúdanos a amar a los perdidos. Usted los ama. Que este año, Señor, podamos decidir hablarle a otros de lo que usted ha hecho en nosotros. Yo te ruego, Señor, para que usted nos ayude, Dios, en el nombre de Cristo, que podamos ser valientes ese año. Yo te ruego, Señor, si hay alguien aquí que no es salvo, obra en su mente y en su corazón, en nombre de Jesús. Así con tus ojos cerrados, nadie mirando. Quiero hacer una invitación. Si tú dices, pastor, yo quiero que alguien me hable de Cristo, ¿cómo puedo ser salvo? Si tú dices, no soy salvo, no soy salvo. Me gustaría en esta mañana ser salvo, pastor. Pudieras levantar tu mano, ¿en dónde estás? Me gustaría orar por ti al final. Si dice, pastor, yo quisiera que alguien me pudiera hablar acerca de cómo puedo ser salvo. ¿Cómo puedo ser salvo? Ahí donde estás, puedes pedirle a Cristo que te salve. Con tus ojos cerrados, pídele a Cristo que te salve. Si confesares, si reconocieres, si admitieres que eres un pecador y crees en tu corazón que Él es el único que te puede ayudar, serás salvo. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Bendícela y ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo, a dejar de ser individualista y empezar a vivir, Señor, la vida que le honre y que le glorifique a usted, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.